la Malaca, que llamaban Aurea Chersoneso y al cabo de Comorín, que se decía Promontorium Cori, y la grande y célebre isla de Sumatra, por antiguo nombre tan celebrado, Taprobana. ¿Qué diremos de las dos Etiopias? ¿Qué de los Brahmanes? ¿Qué de la gran tierra de los chinos? ¿Quién duda en los libros de los antiguos, que traten de estas cosas no pocas veces más de las Indias occidentales? No hallamos en Plinio, que en esta navegación pasase de las Islas Canarias, que él llama Fortunatas, y la principal de ellas dice 66 haberse llamado Canaria, por la multitud de canes o perros que en ella había pasadas las Canarias. Apenas hay rastro en los antiguos de la navegación que hoy se hace por el Golfo, que con mucha razón le llaman grande. Con todo eso se mueven muchos a pensar, que profetizó Séneca, el trágico, de estas Indias occidentales, lo que leemos en su tragedia Medea 67 en sus versos anapésticos, que reducidos al metro castellano, dicen así: tras largos años vendrá un siglo nuevo y dichoso, que al océano anchuroso sus límites pasará, descubrirán grande tierra, verán otro nuevo mundo, navegando el gran profundo, que ahora el paso nos cierra la Tule tan afamada como del mundo postrera, quedará en esta carrera por muy cercana contada. Esto canta Séneca en sus versos, y no podemos negar que al pie de la letra pasa así, pues los años largos que dice, si se cuentan del tiempo del trágico, son al pie de 1400, y si del de Medea, son más de 2000, que el océano anchuroso haya dado el paso, que tenía cerrado, y que se haya descubierto grande tierra, mayor que toda Europa y Asia, y se habite otro nuevo mundo, vémoslo por nuestros ojos cumplido, y en esto no hay duda en lo que la puede con razón haber, es, en si Séneca adivinó, o si acaso dio en esto su poesía yo para decir lo que siento que adivinó con el modo de adivinar que tienen los hombres sabios y astutos. Veía que ya en su tiempo se tentaban nuevas navegaciones y viajes por el mar, sabía bien, como filósofo, que había otra tierra opuesta del mismo ser, que llaman Antichtona. Pudo con este fundamento considerar, que la osadía y habilidad de los hombres, en fin llegaría a pasar el mar océano, y pasándole, descubrir nuevas tierras, y otro mundo, mayormente siendo ya cosa sabida en tiempo de Séneca el suceso de aquellos naufragios que refiere Plinio, con que se pasó el gran mar océano y que este haya sido el motivo de la profecía de Séneca, parece lo dan a entender los versos que preceden, donde habiendo alabado el sosiego y vida poco bulliciosa de los antiguos, dice así: mas ahora es otro tiempo, y el mar de fuerza o de grado ha de dar paso al osado, y el pasarle es pasatiempo. Y más abajo dice así: al alto mar proceloso ya cualquier barca se atreve, todo viaje es ya breve al navegante curioso, no hay ya tierra por saber, no hay reino por conquistar, nuevos muros ha de hallar quien se piensa defender, todo anda ya trastornado, sin dejar cosa en su asiento, el mundo claro y esento no hay ya en el rincón cerrado, el indio cálido bebe del río Araxis helado, y el persa en Albis bañado, y el Rin más frío que nieve. De esta tan crecida osadía de los hombres viene Séneca a conjeturar lo que luego pone, como el extremo a que ha de llegar, diciendo: tras largos años vendráse como está ya dicho capítulo. Sí, que sintió Platón de esta India occidental, mas si alguno hubo que tocase más en particular esta India occidental, parece que se le debe a Platón esa gloria, el cual en su Timeo escribe así: en aquel tiempo no se podía navegar aquel golfo. Iba hablando del mar Atlántico, que es el que está en saliendo del estrecho de Gibraltar, porque tenía cerrado el paso a la boca de las columnas de Hércules, que vosotros soléis llamar, que es el mismo estrecho de Gibraltar, y era aquella isla que estaba entonces junto a la boca dicha, de tanta grandeza, que excede a toda la África y Asia juntas. De esta isla había paso entonces a otras islas para los que iban a ellas, y de las otras islas se iba a toda la tierra firme, que estaba frontero de ellas, cercada del verdadero mar. Esto cuenta Crisias en Platón, y los que se persuaden que esta narración de Platón es historia, y verdadera historia, declarada en esta forma, dicen que aquella grande isla llamada Atlantis, la cual excedía en grandeza a África y Asia juntas, ocupaba entonces la mayor parte del mar océano, llamado Atlántico, que ahora navegan los españoles,
y que las otras islas que dice estaban cercanas a esta grande, son las que hoy día llaman islas de Barlovento, es a saber, Cuba, Española, San Juan de Puerto Rico, Jamaica, y otras de aquel paraje, y que la tierra firme que dice, es la que hoy día se llama tierra firme, y este Perú y América el mar verdadero que dice estar junto a aquella tierra firme, declaran que es este mar del sur, y que por eso se llama verdadero mar, porque en comparación de su inmensidad, es otros mares mediterráneos, y aún el mismo Atlántico, son como mares de burla con ingenio, cierto, y delicadeza. Está explicado Platón por los dichos autores curiosos, con cuánta verdad y certeza, eso en otra parte se tratará capítulos, y que algunos han creído, que en las divinas escrituras Ofir signifique este nuestro Perú. No falta también a quien le parezca, que en las sagradas letras hay mención de esta India occidental, entendiendo por el Ofir que ellas tanto celebran, este nuestro Perú. Roberto Estéfano, o por mejor decir, Francisco Batablo, hombre en la lengua hebrea aventajado, según nuestro preceptor, que fue discípulo suyo, decía, en los escolios sobre el capítulo 9 del tercer libro de los Reyes 68, escribe que la isla española que halló Cristóbal Colón, era el Ofir, de donde Salomón traía 420, o 450 talentos de oro muy fino, porque tal es el oro de Cibao, que los nuestros traen de la española, y no faltan autores doctos que afirmen 69 ser Ofir este nuestro Perú, deduciendo el un nombre del otro, y creyendo que en el tiempo que se escribió el libro del Paralipomenon se llamaba Perú como ahora fundanse, en que refiere la escritura 70 que se traía de Ofir oro finísimo y piedras muy preciosas, y madera escogidísima, de todo lo cual abunda. Según dicen estos autores, el Perú más a mi parecer está muy lejos el Perú de ser el Ofir, que la escritura celebra 71, porque aunque hay en él copia de oro, no es en tanto grado, que haga ventaja en esto a la fama de riqueza que tuvo antiguamente la India oriental, las piedras tan preciosas, y aquella tan excelente madera, que nunca tal se vio en Jerusalén. Cierto yo no lo veo, porque aunque hay esmeraldas escogidas, y algunos árboles de palo recio y oloroso, pero no hallo aquí cosa digna de aquel encarecimiento, que pone la escritura, ni aún me parece que lleva buen camino pensar, que Salomón, dejada la India oriental riquísima, enviase sus flotas a esta última tierra, y si hubiera venido tantas veces, más rastros fuera razón que halláramos de ello. Mas la etimología del nombre Ofir, y reducción al nombre de Perú, téngolo por negocio de poca sustancia, siendo como es cierto, que ni el nombre del Perú es tan antiguo, ni tan general a toda esta tierra. Ha sido costumbre muy ordinaria en estos descubrimientos del Nuevo Mundo poner nombres a las tierras y puertos, de la ocasión que se les ofrecía, y así se entiende haber pasado en nombrar a este reino, pero acá es opinión, que de un río en que a los principios dieron los españoles, llamado por los naturales Perú, intitularon toda esta tierra Perú, y es argumento de esto, que los indios naturales del Perú, ni usan, ni saben tal nombre de su tierra. Al mismo tono parece afirmar, que Sefer en la escritura son estos Andes, que son unas sierras altísimas del Perú, ni basta haber alguna afinidad o semejanza de vocablos, pues de esa suerte también diríamos que Yucatán es Yectán, a quien nombra la escritura, ni los nombres de Tito y de Paulo que usaron los reyes incas de este Perú, se debe pensar que vinieron de romanos o de cristianos, pues es muy ligero indicio para afirmar cosas tan grandes lo que algunos escriben, que Tarsis y Ofir no eran en una misma navegación ni provincia. Claramente se ve ser contra la intención de la escritura, confiriendo el capítulo 22 del cuarto libro de los Reyes, con el capítulo 20 del segundo libro del Paralipomenon, porque lo que en los Reyes dice, que Josafat hizo flota en Azión-Gaber para ir por oro a Ofir, eso mismo refiere el Paralipomenon haberse hecho la dicha flota para ir a Tarsis, de donde claro se colige, que en el propósito tomó por una misma cosa la escritura a Tarsis y Ofir. Preguntarme a alguno a mí, según esto, ¿qué región o provincia sea el Ofir, a dónde iba la flota de Salomón con marineros de Irán, rey de Tiro y Sidón, para traerle oro, a donde también pretendiendo ir a la flota del rey Josafat, padeció naufragio en Azión-Gaber, como refiere la escritura 72? En esto digo, que me acerco de mejor gana a la opinión de Josefo en los libros de Antiquitativus, donde dice, que es provincia de la India oriental, la cual fundó aquel Ofir hijo de Yectán, de quien se hace mención en el Génesis 73, y era esta provincia abundante de oro finísimo. De aquí procedió el celebrarse tanto el oro de Ofir o de Ofaz,
y según algunos quieren decir, el obrizo es como el ofirizo, porque habiendo 7 linajes de oro, como refiere San Jerónimo, el de Ofir era tenido por el más fino, así como acá celebramos el oro de Valdivia, o el de Caravaggio. La principal razón que me mueve a pensar, que Ofir está en la India Oriental, y no en esta occidental, es porque no podía venir acá la flota de Salomón, sin pasar toda la India Oriental, y toda la China, y otro infinito mar. Y no es verosímil que atravesasen todo el mundo para venir a buscar acá el oro, mayormente siendo esta tierra tal, que no se podía tener noticia de ella por viaje de tierra, y mostraremos después que los antiguos no alcanzaron el arte de navegar, que ahora se usa, sin el cual no podían engolfarse tanto finalmente, en estas cosas, cuando no se traen indicios ciertos, sino conjeturas ligeras. No obligan a creerse más de lo que a cada uno le parece. Capítulos y qué significan en la escritura Tarsis y Ofir y si valen conjeturas y sospechas. Las mías son, que en la Divina Escritura los vocablos de Ofir y de Tarsis las más veces no significan algún determinado lugar, sino que su significación es general cerca de los hebreos, como en nuestro vulgar el vocablo de Indias es general. Porque el uso y lenguaje nuestro nombrando Indias es significar unas tierras muy apartadas, y muy ricas, y muy extrañas de las nuestras, y así los españoles igualmente llamamos Indias al Perú, y a México, y a la China, y a Malaca, y al Brasil, y de cualquier parte de estas que vengan cartas, decimos que son cartas de las Indias, siendo las dichas tierras y reinos de inmensa distancia y diversidad entre sí, aunque tampoco se puede negar, que el nombre de India se tome de la India Oriental, y porque cerca de los antiguos esa India se celebraba por tierra remotísima, de ahí viene, que esta otra tierra tan remota, cuando se descubrió, la llamaron también India, por ser tan apartada, como tenida por el cabo del mundo, y así llaman indios a los que moran en el cabo del mundo. Al mismo modo me parece a mí, que Tarsis en las divinas letras, lo más común no significa lugar ni parte determinada, sino unas regiones muy remotas, y al parecer de las gentes, muy extrañas y ricas, porque lo que Josefo y algunos quieren decir, que Tarsis y Tarso es lo mismo en la escritura, paréceme que con razón lo reprueba San Jerónimo 74, no solo porque se escriben con diversas letras los dos dichos vocablos, teniendo uno aspiración, y otro no, sino también porque muchísimas cosas que se escriben de Tarsis, no pueden cuadrar a Tarso, ciudad de Cilicia. Bien es verdad, que en alguna parte se insinúa en la escritura, que Tarsis cae en Cilicia, pues se escribe así de Holofernes en el libro de Judith 75, y como pasase los términos de los asirios, llegó a los grandes montes Ange que por ventura es el Tauro. 76 los cuales montes caen a la siniestra de Cilicia, y entró en todos sus castillos, y se apoderó de todas sus fuerzas, y quebrantó aquella ciudad tan nombrada Meloti, y despojó a todos los hijos de Tarsis y a los de Ismael, que estaban frontero del desierto, y los que estaban al mediodía hacia tierra de Sellón, y pasó el Eufrates, sé más como he dicho. Pocas veces cuadra a la ciudad de Tarso lo que se dice de Tarsis. Teodoreto 77 y otros, siguiendo la interpretación de los 70, en algunas partes ponen a Tarsis en África, y quieren decir que es la misma que fue antiguamente Cartago 78, y ahora reino de Túnez, y dicen, que allá pensó hacer su camino Jonás, cuando la escritura refiere que quiso huir del Señor a Tarsis. Otros quieren decir, que Tarsis es cierta región de la India. Como parece sentir ese Jerónimo 79, no contradigo yo por ahora a estas opiniones, pero afírmome en que no significa siempre una determinada región o parte del mundo. Los magos que vinieron a adorar a Cristo, cierto es que fueron de Oriente, y también se colige de la escritura 80, que eran de Sabá, y de Epa, y de Madián, y hombres doctos sienten que eran de Etiopía, y de Arabia, y de Persia, y de estos canta el Salmo y la Iglesia. Los reyes de Tarsis traerán presentes. Concedamos, pues, con San Jerónimo, que Tarsis es vocablo de muchos significados en la escritura, y que unas veces se entiende por la piedra crisólito o jacinto, otras alguna cierta región de la India, otras la mar, que tiene el color de jacinto cuando reverbera el sol. Pero con mucha razón el mismo santo doctor niega, que fuese región de la India el Tarsis donde Jonás huía, pues saliendo de Jope, era imposible navegar a la India por aquel mar, porque Jope, que hoy se llama Jaffa, no es puerto del mar Bermejo, que se junta con el mar oriental Índico, sino del mar Mediterráneo, que no sale a aquel mar Índico,
de donde se colige clarísimamente que la navegación que hacía la flota de Salomón 81 de Asiongaber, donde se perdieron las naves del rey Josafat, iba por el mar Bermejo a Ofir y a Tarsis, que lo uno y lo otro afirma expresamente la escritura 82, fue muy diferente de la que Jonás pretendió hacer a Tarsis, pues es Asiongaber puerto de una ciudad de Idumea, puesta en el estrecho, que se hace donde el mar Bermejo se junta con el gran océano de aquel Ofir, y de aquel Tarsis sea lo que mandaren traían a Salomón oro, y plata, y marfil, y monos, y pavos, con navegación de 3 años muy prolija, todo lo cual sin duda era de la India oriental, que abunda de todas esas cosas, como Plinio largamente lo enseña, y nuestros tiempos lo prueban bastantemente. De este nuestro Perú no pudo llevarse marfil, no habiendo acá memoria de elefantes, oro, y plata, y monos muy graciosos bien pudieran llevarse, pero en fin mi parecer es, que por Tarsis se entiende en la escritura comúnmente, o el mar grande, o regiones apartadísimas y muy extrañas, y así me doy a entender, que las profecías que hablan de Tarsis, pues el espíritu de profecía lo alcanza todo, se pueden bien acomodar muchas veces a las cosas del nuevo orbe. Capítulo XB chica de la profecía de Abdías que algunos declaran de estas Indias. No falta quien diga y afirme, que está profetizado en las divinas letras tanto antes, que este nuevo orbe había de ser convertido a Cristo, y esto por gente española. 83 a este propósito declaran el remate de la profecía de Abdías, que dice así: y la transmigración de este ejército de los hijos de Israel, todas las cosas de los cananeos hasta Sarepta, y la transmigración de Jerusalén, que está en el Bósforo. 84, poseerá las ciudades del austro, y subirán los salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú, y será el reino para el Señor. Esto es puesto de nuestra Vulgata así a la letra del hebreo. Leen los autores que digo, en esta manera, y la transmigración de este ejército de los hijos de Israel cananeos hasta Sarfat, que es Francia, y la transmigración de Jerusalén, que está en Sefarad, que es España, poseerá por heredad las ciudades del austro, y subirán los que procuran la salvación, al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú, y será el reino para el Señor. Mas porque Sefarad, que San Jerónimo interpreta el Bósforo o estrecho, y los 70 interpretan, Eufrata, signifique a España, algunos no alegan testimonio de los antiguos, ni razón que persuada, mas de parecerles así otros alegan a la paráfrasis caldaica, que lo siente así, y los antiguos rabinos que lo declaran de esta manera, como a Sarfat, donde nuestra Vulgata y los 70 tienen Sarepta, entienden por Francia. Y dejando esta disputa, que toca a pericia de lenguas, ¿qué obligación hay para entender por las ciudades de Austro o de Nagev como ponen los 70 las gentes del Nuevo Mundo? ¿Qué obligación también hay para entender la gente española, por la transmigración de Jerusalén en Safarad, si no es que tomemos a Jerusalén espiritualmente, y por ella entendamos la iglesia, de suerte, que el Espíritu Santo, por la transmigración de Jerusalén, que está en Safarad, nos signifique los hijos de la Santa Iglesia, que moran en los fines de la tierra o en los puertos, porque eso denota en lengua siriaca Sefarad, y viene bien con nuestra España, que según los antiguos es lo último de la tierra, y cuas toda ella está rodeada de mar por las ciudades del austro o del sur, puédense entender estas Indias, pues lo más de este mundo nuevo está al mediodía, y aún gran parte de él mira el polo del sur, lo que se sigue, y subirán los que procuran la salvación, al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú. No es trabajoso de declarar, diciendo que se acogen a la doctrina y fuerza de la Iglesia Santa los que pretenden deshacer los errores y profanidades de los gentiles, porque eso denota, juzgar al monte de Esaú. Y síguese bien, que entonces será el reino no para los de España o para los de Europa, sino para Cristo nuestro Señor. Quien quisiere declarar en esta forma la profecía de Abdías, no debe ser reprobado, pues es cierto, que el Espíritu Santo supo todos los secretos tanto antes, y parece cosa muy razonable, que de un negocio tan grande, como es el descubrimiento y conversión a la fe de Cristo, del Nuevo Mundo, haya alguna mención en las Sagradas Escrituras. Isaías dice 85, hay de las alas de las naves que van de la otra parte de la Etiopía. Todo aquel capítulo, autores muy doctos le declaran de las Indias, a quien me remito. El mismo profeta en otra parte dice 86, que los que fueren salvos de Israel, irán muy lejos a Tarsis, a islas muy remotas, y que convertirán al Señor muchas y varias gentes, donde nombra a Grecia, Italia y África, y otras muchas naciones.
y sin duda se puede bien aplicar a la conversión de estas gentes de Indias, pues ya lo que el Salvador con tanto peso nos afirma, que se predicará el Evangelio en todo el mundo 87, y que entonces vendrá el fin. Ciertamente declara que en cuanto dura el mundo hay todavía gentes, a quien Cristo no esté anunciado, por tanto debemos colegir, que a los antiguos les quedó gran parte por conocer, y que a nosotros hoy día nos está encubierta no pequeña parte del mundo. Capítulo XV chica. Y de qué modo pudieron venir a Indias los primeros hombres, y que no navegaron de propósito a estas partes. Ahora es tiempo de responder a los que dicen, que no hay antípodas, y que no se puede habitar esta región en que vivimos. Gran espanto le puso a San Agustín la inmensidad del océano, para pensar que el linaje humano hubiese pasado a este nuevo mundo. Y pues por una parte sabemos de cierto, que hay muchos siglos que hay hombres en estas partes, y por otra no podemos negar lo que la Divina Escritura claramente enseña. 88, de haber procedido todos los hombres de un primer hombre. Quedamos sin duda obligados a confesar, que pasaron acá los hombres de allá de Europa, o de Asia, o de África, pero el cómo, y por qué camino vinieron, todavía lo inquirimos. Y deseamos saber. Cierto no es de pensar que hubo otra arca de Noé que aportase nombres a Indias, ni mucho menos que algún ángel trajese colgados por el cabello, como al profeta Habacuc 89, a los primeros pobladores de este mundo, porque no se trata, que es lo que pudo hacer Dios, sino que es conforme a razón, y al orden y estilo de las cosas humanas, y así se deben en verdad tener por maravillosas, y propias de los secretos de Dios ambas cosas. Una, que haya podido pasar el género humano tan gran inmensidad de mares y tierras; otra, que habiendo tan innumerables gentes acá, estuviesen ocultas a los nuestros tantos siglos. Porque pregunto yo, ¿con qué pensamiento, con qué industria, con qué fuerza pasó tan copioso mar el linaje de los indios? ¿Quién pudo ser el inventor y movedor de pasaje tan extraño? Verdaderamente he dado, y tomado conmigo y con otros en este punto por muchas veces, y jamás acabo de hallar cosa que me satisfaga. Pero en fin diré lo que se me ofrece, y pues me faltan testigos a quien seguir, dejaréme ir por el hilo de la razón, aunque sea delgado, hasta que del todo se me desaparezca de los ojos. Cosa cierta es, que vinieron los primeros indios por una de tres maneras a la tierra del Perú, porque o vinieron por mar, o por tierra, y si por mar, o acaso, o por determinación suya, digo acaso, echados con alguna gran fuerza de tempestad, como acaece en tiempos contrarios y forzosos, digo por determinación, que pretendiesen navegar e inquirir nuevas tierras. Fuera de estas tres maneras, no me ocurre otra posible, si hemos de hablar según el curso de las cosas humanas, y no ponernos a fabricar ficciones poéticas y fabulosas, si no es que se le antoje a alguno buscar otra águila, como la de Ganimedes, o algún caballo con alas, como el de Perseo, para llevar los indios por el aire, o por ventura le agrada aprestar peces, sirenas y nicolaos, para pasarlos por mar, dejando, pues, pláticas de burlas. Examinemos por sí cada uno de los tres modos que pusimos. Quizás será de provecho y de gusto esta pesquisa. Primeramente parece que podríamos atajar razones con decir, que de la manera que venimos ahora a las Indias, guiándose los pilotos por la altura y conocimiento del cielo, y con la industria de marear las velas conforme a los tiempos que corren, así vinieron, y descubrieron y poblaron los antiguos pobladores de estas Indias. ¿Por qué no? Por ventura, solo nuestro siglo y solos nuestros hombres han alcanzado este secreto de navegar el océano. Vemos que en nuestros tiempos se navega el océano para descubrir nuevas tierras, como pocos años navegó Álvaro Mendaña y sus compañeros, saliendo del puerto de Lima a la vuelta del poniente, en demanda de la tierra que responde, leste-oeste, al Perú, y al cabo de 3 meses hallaron las islas que titularon de Salomón, que son muchas y grandes, y es opinión muy fundada, que caen junto a la Nueva Guinea, o por lo menos tienen tierra firme muy cerca, y hoy día vemos, que por orden del rey y de su consejo, se trata de hacer nueva jornada para aquellas islas. Y pues esto pasa así, porque no diremos que los antiguos con pretensión de descubrir la tierra que llaman Antictona opuesta a la suya, la cual había de haber según buena filosofía, con tal deseo se animaron a hacer viaje por mar, y no parar hasta dar con las tierras que buscaban. Cierto, ninguna repugnancia hay en pensar, que antiguamente acaeció lo que ahora acaece mayormente, que la Divina Escritura refiere 90, que de los de Tiro y Sidón recibió Salomón maestros y pilotos muy diestros en la mar, y que con esto se hizo aquella navegación de 3 años.
¿A qué propósito se encarece el arte de los marineros y su ciencia, y se cuenta navegación tan prolija de 3 años, si no fuera para dar a entender, que se navegaba el gran océano, por la flota de Salomón? No son pocos los que lo sienten así, y aún les parece que tuvo poca razón San Agustín de espantarse y embarazarse con la inmensidad del mar océano, pues pudo bien conjeturar de la navegación referida de Salomón, que no era tan difícil de navegarse. Mas diciendo verdad, yo estoy de muy diferente opinión, y no me puedo persuadir, que hayan venido los primeros indios a este nuevo mundo por navegación ordenada y hecha de propósito, ni aún quiero conceder que los antiguos hayan alcanzado la destreza de navegar, con que hoy día los hombres pasan el mar océano, de cualquiera parte a cualquiera otra que se les antoja, lo cual hacen con increíble presteza y certeza, pues de cosa tan grande y tan notable no hallo rastros en toda la antigüedad del uso de la piedra imán, y del aguja de marear, ni la hallo yo en los antiguos, ni aún creo que tuvieron noticia de él, y quitado el conocimiento de la aguja de marear, bien se ve que es imposible pasar el océano. Los que algo entienden de mar, entienden bien lo que digo, porque así es pensar, que el marinero puesto en medio del mar sepa enderezar su proa a donde quiere, si le falta la aguja de marear, como pensar, el que está sin ojos muestre con el dedo lo que está cerca, y lo que está lejos acuya en un cerro. Es cosa de admiración, que una tan excelente propiedad de la piedra imán la hayan ignorado tanto tiempo los antiguos, y se haya descubierto por los modernos haberla ignorado los antiguos. Claramente se entiende de Plinio 91, que con ser tan curioso historiador de las cosas naturales, contando tantas maravillas de la piedra imán, jamás apunta palabra de esta virtud y eficacia, que es la más admirable, que tiene de hacer mirar al norte el hierro que toca, como tampoco Aristóteles habló de ello, ni Teofrasto, ni Dioscórides, ni Lucrecio 92, ni historiador, ni filósofo natural, que yo haya visto, aunque tratan de la piedra imán. Tampoco San Agustín toca en esto, escribiendo por otra parte muchas y maravillosas excelencias de la piedra imán, en los libros de la Ciudad de Dios 93. Y es cierto, que cuantas maravillas se cuentan de esta piedra, todas quedan muy cortas respecto de esta tan extraña de mirar siempre al norte, que es un gran milagro de naturaleza. Hay otro argumento también, y es, que tratando Plinio 94 de los primeros inventores de navegación, y refiriendo allí de los demás instrumentos y aparejos, no habla palabra de la aguja de marear, ni de la piedra imán, solo dice, que el arte de notar las estrellas en la navegación salió de los de Fenicia. No hay duda sino que los antiguos lo que alcanzaron del arte de navegar, era todo mirando las estrellas, y notando las playas, y cabos, y diferencias de tierras si se hallaban en alta mar, tan entrados que por todas partes perdiesen la tierra de vista, no sabían enderezar la proa por otro regimiento, sino por las estrellas, y sol, y luna cuando esto faltaba, como en tiempo nublado acaece, regíanse por la cualidad del viento, y por conjeturas del camino que habían hecho. Finalmente, iban por su tino, como en estas Indias también los indios navegan grandes caminos de mar, guiados de sola su industria y tino. Hace mucho a este propósito lo que escribe Plinio 95 de los isleños de la Taprobana, que ahora se llama Sumatra, cerca del arte e industria con que navegaban, escribiendo en esta manera, los de Taprobana no ven el norte, y para navegar suplen esta falta llevando consigo ciertos pájaros, los cuales sueltan a menudo, y como los pájaros por natural instinto vuelan hacia la tierra, los marineros enderezan su proa tras ellos. ¿Quién duda, si estos tuvieran noticia de la aguja de marear, que no tomaran por guías a los pájaros, para ir en demanda de la tierra? En conclusión, basta por razón, para entender que los antiguos no alcanzaron este secreto de la piedra imán, ver que para cosa tan notable, como es el aguja de marear, no se halla vocablo latino, ni griego, ni hebraico tuviera sin falta algún nombre en estas lenguas. Cosa tan importante, si la conocieran, de dónde se verá la causa, porque ahora los pilotos, para encomendar la vía al que lleva el timón, se sientan en lo alto de la popa, que es por mirar de allí el aguja, y antiguamente se sentaban en la proa, por mirar las diferencias de tierras y mares, y de allí mandaban la vía, como lo hacen también ahora muchas veces al entrar o salir de los puertos. Y por eso los griegos llamaban a los pilotos proritas, porque iban en la proa. Capítulos vi de la propiedad y virtud admirable de la piedra imán para navegar, y que los antiguos no la conocieron. De lo dicho se entiende,
que a la piedra imán se debe la navegación de las Indias, tan cierta y tan breve, que el día de hoy vemos muchos hombres, que han hecho viaje de Lisboa a Goa, y de Sevilla a México y a Panamá, y en este otro mar del sur hasta la China y hasta el estrecho de Magallanes, y esto con tanta facilidad como se va el labrador de su aldea a la villa. Ya hemos visto hombres que han hecho 15 viajes, y aún 18 a las Indias. De otros hemos oído, que pasan de 20 veces las que han ido y vuelto, pasando ese mar océano, en el cual cierto no hayan rastro de los que han caminado por él, ni encuentran caminantes a quien preguntar el camino porque, como dice el sabio 96, la nave corta el agua y sus ondas, sin dejar rastro por donde pasar, ni hacer senda en las ondas, mas con la fuerza de la piedra imán se abre camino descubierto por todo el grande océano, por haberle el Altísimo Criador comunicado tal virtud, que de solo tocarla el hierro, queda con la mira y movimiento al norte, sin desfallecer en parte alguna del mundo. Disputen otros e inquieran la causa de esta maravilla, y afirmen cuanto quisieren. No sé qué simpatía, a mí más gusto me da, mirando estas grandezas, alabar aquel poder y providencia del sumo Hacedor, y gozarme de considerar sus obras maravillosas. Aquí cierto viene bien decir con Salomón a Dios 97, oh Padre cuya providencia gobierna un palo, dando en él muy cierto camino por el mar, y senda muy segura entre las fieras ondas, mostrando juntamente que pudieras librar de todo, aunque fuese yendo sin nave por la mar, pero porque tus obras no carezcan de sabiduría. Por esto confían los hombres sus vidas de un pequeño madero, y atravesando el mar se han escapado en un barco. También aquello del salmista 98 viene aquí. Bien, los que bajan a la mar en naves haciendo sus funciones en las muchas aguas, esos son los que han visto las obras del Señor, y sus maravillas en el profundo, que cierto no es de las menores maravillas de Dios, que la fuerza de una pedrezuela tan pequeña mande en la mar, y obligue al abismo inmenso a obedecer, y estar a su orden esto, porque cada día acontece, y es cosa tan fácil, ni se maravillan los hombres de ello, ni aún se les acuerda de pensarlo, y por ser la franqueza tanta, por eso los inconsiderados la tienen en menos, mas a los que bien lo miran oblígales la razón a bendecir la sabiduría de Dios, y darle gracias por tan grande beneficio y merced, siendo determinación del cielo, que se descubriesen las naciones de Indias, que tanto tiempo estuvieron encubiertas, habiéndose de frecuentar esta carrera, para que tantas almas viniesen en conocimiento de Jesucristo, y alcanzasen su eterna salud. Proveyóse también del cielo de guía segura para los que andan este camino, y fue la guía el aguja de marear, y la virtud de la piedra imán. Desde qué tiempo haya sido descubierto y usado este artificio de navegar, no se puede saber con certidumbre, el no haber sido cosa muy antigua. Téngolo para mí por llano, porque además de las razones que en el capítulo pasado se tocaron, yo no he leído en los antiguos que tratan de relojes 99 mención alguna de la piedra imán, siendo verdad que en los relojes de sol portátiles que es el más ordinario instrumento el aguja tocada a la piedra imán. Autores nobles escriben en la historia de la India Oriental que el primero que por mar la descubrió, que fue Vasco de Gama, encontró en el paraje Mozambique con ciertos marineros moros, que usaban el aguja de marear, y mediante ella navegaron aquellos mares, mas de quien aprendieron aquel artificio, no lo escriben. Antes algunos de estos escritores afirman lo que sentimos, de haber ignorado los antiguos este secreto, pero diré otra maravilla aún mayor de la aguja de marear, que se pudiera tener por increíble, si no se hubiera visto, y con clara experiencia tan frecuentemente manifestado el hierro tocado y refregado con la parte de la piedra imán, que en su nacimiento mira al sur, cobra virtud de mirar al contrario, que es el norte, siempre, y en todas partes, pero no en todas le mira por igual derecho. Hay ciertos puntos y climas, donde puntualmente mira al norte, y se fija en él, en pasando de allí ladea un poco o al oriente o al poniente, y tanto más cuanto se va más apartando de aquel clima. Esto es lo que los marineros llaman nordestear y norvestear. El nordestear es ladearse inclinando a levante, norvestear inclinando a poniente. Esta declinación o ladear de la aguja importa tanto saberla, que aunque es pequeña, si no se advierte, errarán la navegación, e irán a parar a diferente lugar del que pretenden. Decíame a mí un piloto muy diestro, portugués, que eran 4 puntos en todo el orbe, donde se fijaba la aguja con el norte, y contábalas por sus nombres. De que no me acuerdo bien, uno de estos es el paraje de la isla del Cuervo, en las terceras o islas de Azores, como es cosa ya muy sabida. Pasando de allí a más altura, norvestea, que es decir,
que declina al poniente pasando al contrario a menos altura hacia la equinoccial norvestea, que es inclinar al oriente. ¿Qué tanto y hasta dónde? Diránlo los maestros de esta arte. Lo que yo diré es, que de buena gana preguntaría a los bachilleres que presumen de saberlo todo, que sea, que me digan la causa de este efecto, porque un poco de hierro de fregarse con la piedra imán concibe tanta virtud de mirar siempre al norte, y esto con tanta destreza, que sabe los climas y posturas diversas del mundo, donde se ha de fijar, donde inclinar a un lado, donde a otro, que no hay filósofo, ni cosmógrafo, que así lo sepa. Y si de estas cosas, que cada día traemos al ojo, no podemos hallar la razón, y sin duda se nos hicieran duras de creer si no las viéramos tan palpablemente. ¿Quién no verá la necedad y disparate que es querernos hacer jueces, y sujetar a nuestra razón las cosas divinas y soberanas mejores? Como dice Gregorio Teólogo, que a la fe se sujete la razón, pues aún en su casa no sabe bien entenderse. Baste esta digresión, y volvamos a nuestro cuento, concluyendo que el uso de la aguja de mar no le alcanzaron los antiguos, de donde se infiere, que fue imposible hacer viaje del otro mundo a este por el océano, llevando intento y determinación de pasar acá. Capítulos B en que se responde a los que sienten haberse navegado antiguamente el océano, como ahora lo que se alega en contrario de lo dicho, que la flota de Salomón navegaba en 3 años, no convence, pues no afirman las sagradas letras, que se gastaban 3 años en aquel viaje, sino que en cada 3 años una vez se hacía viaje, y aunque demos que duraba 3 años la navegación, pudo ser, y es más conforme a razón, que navegando a la India Oriental, se detuviese la flota por la diversidad de puertos y regiones que iba reconociendo y tomando, como ahora todo el mar del sur se navega cuasi desde Chile hasta Nueva España, el cual modo de navegar, aunque tiene más certidumbre por ir siempre a vista de tierra, es empero muy prolijo por el rodeo que de fuerza ha de hacer por las costas, y mucha dilación en diversos puertos. Cierto, yo no hallo en los antiguos, que se hayan arrojado a lo muy adentro del mar océano, ni pienso que lo que navegaron de él, fue de otra suerte, que lo que el día de hoy se navega del Mediterráneo, por donde se mueven hombres doctos a creer, que antiguamente no navegaban sin remos, como quien siempre iba costeando la tierra. Y aún parece lo da así a entender la Divina Escritura, cuando refiere a la famosa navegación del profeta Jonás, donde dice 101, que los marineros, forzados del tiempo, remaron a tierra. Capítulo 6 que se puede pensar, que los primeros pobladores de Indias aportaron a ellas echados de tormenta, y contra su voluntad, habiendo mostrado que no lleva camino pensar, que los primeros moradores de Indias hayan venido a ellas con navegación hecha para ese fin, bien se sigue, que si vinieron por mar haya sido acaso, y por fuerza de tormentas el haber llegado a Indias, lo cual, por inmenso que sea el mar océano, no es cosa increíble, porque, pues, así sucedió en el descubrimiento de nuestros tiempos, cuando aquel marinero cuyo nombre aún no sabemos, para qué negocio tan grande no se atribuya a otro autor, sino a Dios, habiendo por un terrible e importuno temporal reconocido el nuevo mundo, dejó por paga del buen hospedaje a Cristóbal Colón la noticia de cosa tan grande. Así pudo ser, que algunas gentes de Europa, o de África antiguamente hayan sido arrebatadas de la fuerza del viento, y arrojadas a tierras no conocidas, pasado el mar océano. ¿Quién no sabe, que muchas, o las más de las regiones que se han descubierto en este nuevo mundo, ha sido por esta forma, que se debe más a la violencia de temporales su descubrimiento, que a la buena industria de los que las descubrieron? Y porque no se piense que solo en nuestros tiempos han sucedido semejantes viajes hechos por la grandeza de nuestras naves, y por el esfuerzo de nuestros hombres, podrá desengagarse fácilmente en esta parte, quien leyere lo que Plinio refiere 102 haber sucedido a muchos antiguos. Escribe, pues, de esta manera, teniendo el cargo Gayo César, hijo de Augusto, en el mar de Arabia, cuentan haber visto y conocido señas de naves españolas, que habían padecido naufragio, y dice más después, Nepote refiere del rodeo septentrional, que se trajeron a Quinto Metelo Celere, compañero en el consulado de Gayo Afranio, siendo el dicho Metelo procónsul en la Galia, unos indios presentados por el rey de Suevia, los cuales indios navegando desde la India para sus contrataciones, por la fuerza de los temporales fueron echados en Germania. Por cierto, si Plinio dice verdad, no navegan hoy día los portugueses más de lo que en aquellos 2 naufragios se navegó,
el uno desde España hasta el Mar Bermejo, y el otro desde la India Oriental hasta Alemania. En otro libro escribe el propio autor 103, que un criado de Annio Plocanio, el cual tenía arrendados los derechos del Mar Bermejo, navegando la vuelta de la Arabia, sobreviniendo nortes furiosos, en 15 días vino pasada la Carmania, a tomar a Ipuros, puerto de la Taprobana, que hoy día llaman Sumatra. También cuentan, que una nave de cartaginenses del mar de Mauritania fue arrebatada de brisas hasta ponerse a vista del nuevo orbe. No es cosa nueva para los que tienen alguna experiencia de mar, el correr a veces temporales forzosos, y muy porfiados, sin aflojar un momento de su furia. A mí me acaeció pasando a Indias, verme en la primera tierra poblada de españoles, en 15 días después de salidos de las Canarias, y sin duda fuera más breve el viaje, si se dieran velas a la brisa fresca, que corría. Así que me parece cosa muy verosímil, que hayan en tiempos pasados venido a Indias hombres vencidos de la furia del viento, sin tener ellos tal pensamiento. Hay en el Perú gran relación de unos gigantes, que vinieron en aquellas partes, cuyos huesos se hallan hoy día, de disforme grandeza cerca de Manta, y de Puerto Viejo, y en proporción habían de ser aquellos hombres más que 3 tanto mayores, que los indios de ahora. Dicen que aquellos gigantes vinieron por mar, y que hicieron guerra a los de la tierra, y que edificaron edificios soberbios, y muestran hoy un pozo hecho de piedras de gran valor. Dicen más, que aquellos hombres, haciendo pecados enormes, y especial usando contra natura, fueron abrasados y consumidos con fuego que vino del cielo. También cuentan los indios de Ica, y los de Arica, que solían antiguamente navegar a unas islas al poniente, muy lejos, y la navegación era en unos cueros de lobo marino hinchados, de manera, que no faltan indicios de que se haya navegado la mar del sur, antes que viniesen españoles por ella. Así que podríamos pensar, que se comenzó a habitar el nuevo orbe de hombres, aquí en la contrariedad del tiempo, y la fuerza de norte se echó allá, como al fin vino a descubrirse en nuestros tiempos. Es así, y mucho para considerar, que las cosas de gran importancia de naturaleza por la mayor parte se han hallado acaso, y sin pretenderse, y no por la habilidad y diligencia humana. Las más de las hierbas saludables, las más de las piedras, las plantas, los metales, las perlas, el oro, el imán, el ámbar, el diamante, y las demás cosas semejantes, y así sus propiedades y provechos, cierto más se han venido a saber por casuales acontecimientos, que no por arte e industria de hombres, para que se vea, que el loor y gloria de tales maravillas se debe a la providencia del Criador, y no al ingenio de los hombres. Porque lo que a nuestro parecer sucede acaso, eso mismo lo ordena Dios muy sobrepensado. Capítulo XX. Que con todo eso es más conforme a buena razón pensar que vinieron por tierra los primeros pobladores de Indias. Concluyo, pues, con decir, que es bien probable de pensar, que los primeros aportaron a Indias por naufragio y tempestad de mar. Mas ofrécese aquí una dificultad, que me da mucho en qué entender, y es, que ya quedemos, que hayan venido hombres por mar a tierras tan remotas, y que de ellos se han multiplicado las naciones que vemos, pero de bestias y animales, que cría el nuevo orbe, muchas y grandes, no sé cómo nos demos maña a embarcarlas, y llevarlas por mar a las Indias. La razón por que nos hallamos forzados a decir, que los hombres de las Indias fueron de Europa o de Asia, es, por no contradecir a la Sagrada Escritura, que claramente enseña, que todos los hombres descienden de Adán, y así no podemos dar otro origen a los hombres de Indias. Pues la misma Divina Escritura también nos dice 104, que todas las bestias y animales de la tierra perecieron, sino las que se reservaron para propagación de su género, en el arca de Noé. Así también es fuerza reducir la propagación de todos los animales dichos a los que salieron del arca en los montes de Ararat, donde ella hizo pie, de manera, que como para los hombres, así también para las bestias, nos es necesidad buscar camino, por donde hayan pasado del viejo mundo al nuevo. San Agustín tratando esta cuestión 105, cómo se hallan en algunas islas lobos, y tigres y otras fieras que no son de provecho para los hombres, porque de los elefantes, caballos, bueyes, perros y otros animales, de que se sirven los hombres, no tiene embarazo pensar, que por industria de hombres se llevaron por mar con naves, como los vemos hoy día, que se llevan desde Oriente a Europa, y desde Europa al Perú con navegación tan larga, pero de los animales, que para nada son de provecho, y antes son de mucho daño, como son lobos, en qué forma hayan pasado a las islas, si es verdad, como lo es,
que el diluvio bañó toda la tierra, tratándolo el sobredicho santo y doctísimo varón, procura librarse de estas angustias, con decir, que tales bestias pasaron a nado a las islas, o alguno por codicia de cazar las llevó, o fue ordenación de Dios, que se produjesen de la tierra, al modo que en la primera creación dijo Dios 106, produzca la tierra ánima viviente en su género, jumentos y animales rateros, y fieras del campo, según sus especies. Más cierto que si queremos aplicar esta solución a nuestro propósito, más enmarañado se nos queda el negocio, porque comenzando de lo postrero, no es conforme al orden de naturaleza, ni conforme al orden del gobierno que Dios tiene puesto, que animales perfectos como leones, tigres y lobos se engendren de la tierra sin generación. De ese modo se producen ranas, y ratones, y avispas, y otros animalejos imperfectos. Mas a qué propósito la escritura tan por menudo dice 107, tomarás de todos los animales, y de las aves del cielo 7 y 7, machos y hembras, para que se salve su generación sobre la tierra, si había de tener el mundo tales animales después del diluvio por nuevo modo de producción sin junta de macho y hembra. Y aún queda luego otra cuestión, porque naciendo de la tierra, conforme a esta opinión, tales animales, no los tienen todas las tierras e islas, pues ya no se mira el orden natural de multiplicarse, sino sola la liberalidad del Criador, que hayan pasado algunos animales de aquellos por pretensión de tener casa, que era otra respuesta. No lo tengo por cosa increíble, pues vemos mil veces que para sola grandeza suelen príncipes y señores tener en sus jaulas leones, osos y otras fieras, mayormente cuando se han traído de tierras muy lejos. Pero esto creerlo de lobos y de zorras, y de otros tales animales bajos y sin provecho, que no tienen cosa notable, sino solo hacer mal a los ganados, y decir que para casa se trajeron por mar, por cierto es cosa muy sin razón. ¿Quién se podrá persuadir, que con navegación tan infinita, hubo hombres, que pusieron diligencia en llevar al Perú zorras, mayormente las que llaman añas, que es un linaje el más sucio y hediondo de cuantos he visto? ¿Quién dirá, que trajeron leones y tigres hartoes y aún demasiado, que pudiesen escapar los hombres con las vidas en tan prolijo viaje, viniendo con tormenta, como hemos dicho, cuando más trazar de llevar zorras y lobos, y mantenerlos por mar? Cierto es cosa de burla aún imaginarlo, pues si vinieron por mar estos animales, solo resta que hayan pasado a nado. Esto es ser cosa posible y hacedera. Cuanto a algunas islas que distan poco de otras, o de la tierra firme, no se puede negar la experiencia cierta, con que vemos, que por alguna grave necesidad a veces nadan estos animales días y noches enteras, y al cabo escapan nadando, pero estos se entienden golfillos pequeños, porque nuestro océano haría burla de semejantes nadadores. Pues aún a las aves de gran vuelo les faltan las alas para pasar tan gran abismo. Bien se hallan pájaros, que vuelen más de 100 leguas, como los hemos visto navegando diversas veces, pero pasar todo el mar océano volando es imposible, o a lo menos muy difícil. Siendo así todo lo dicho, ¿por dónde abriremos camino para pasar fieras y pájaros a las Indias? ¿De qué manera pudieron ir del un mundo al otro? Este discurso que he dicho, es para mí una gran conjetura para pensar que el nuevo orbe, que llamamos Indias, no está del todo diviso y apartado del otro orbe. Y por decir mi opinión, tengo para mí días que la una tierra y la otra en alguna parte se juntan, y continúan, o a lo menos se avecinan y allegan mucho. Hasta ahora a lo menos no hay certidumbre de lo contrario, porque al polo ártico, que llaman norte, no está descubierta y sabida toda la longitud de la tierra, y no faltan muchos que afirmen, que sobre la Florida corre la tierra larguísimamente al septentrión, la cual dicen que llega hasta el mar Cítico, o hasta el Germánico. Otros añaden, que ha habido nave, que navegando por allí, relató haber visto los bacallaos correr hasta los fines cuasi de Europa, pues ya sobre el cabo Mendocino en la mar del sur, tampoco se sabe hasta dónde corre la tierra, más de que todos dicen que es cosa inmensa lo que corre volviendo al otro polo del sur. No hay hombre que sepa dónde para la tierra, que está de la otra banda del estrecho de Magallanes. Una nave del obispo de Plasencia, que subió del estrecho, refirió, que siempre había visto tierra, y lo mismo contaba Hernando Lamero, piloto,
que por tormenta pasó 2 o 3 grados arriba del estrecho, así que ni hay razón en contrario, ni experiencia que deshaga mi imaginación, u opinión, de que toda la Tierra se junta, y continúa en alguna parte, a lo menos se allega mucho si esto es verdad, como en efecto me lo parece. Fácil respuesta tiene la duda tan difícil, que habíamos propuesto, cómo pasaron a las Indias los primeros pobladores de ellas, porque se ha de decir, que pasaron, no tanto navegando por mar, como caminando por tierra, y ese camino lo hicieron muy sin pensar, mudando sitios y tierras poco a poco, y unos poblando las ya halladas, otros buscando otras de nuevo, vinieron por discurso de tiempo a henchir las tierras de Indias de tantas naciones, y gentes, y lenguas. Capítulo XX. Y en qué manera pasaron bestias y ganados a las tierras de Indias ayudan grandemente al parecer ya dicho los indicios que se ofrecen a los que con curiosidad examinan el modo de habitación de los indios, porque donde quiera que se haya isla muy apartada de tierra firme, y también de otras islas, como es la Bermuda, hállase ser falta de hombres del todo. La razón es porque no navegaban los antiguos, sino a playas cercanas, y casi siempre a vista de tierra. A esto se alega, que en ninguna tierra de India se han hallado navíos grandes, cuales se requieren para pasar golfos grandes. Lo que se halla son balsas, o piraguas, o canoas, que todas ellas son menos que chalupas, y de tales embarcaciones solas usaban los indios, con las cuales no podían engolfarse sin manifiesto y cierto peligro de perecer, y cuando tuvieran navíos bastantes para engolfarse, no sabían de aguja, ni de astrolabio, ni de cuadrante. Si estuvieran 18 días sin ver tierra, era imposible no perderse. Sin saber de si vemos islas pobladísimas de indios, y sus navegaciones muy usadas, pero eran las que digo, que podían hacer indios en canoa o piraguas, y sin aguja de marear. Cuando los indios que moraban en Tumbes vieron la primera vez nuestros españoles que navegaban al Perú, y miraron la grandeza de las velas tendidas y los bajeles también grandes, quedaron atónitos, y como nunca pudieron pensar que eran navios, por no haberlos visto jamás de aquella forma y tamaño, dicen que se dieron a entender que debían de ser rocas y peñascos sobre la mar, y como veían que andaban, y no se hundían, estuvieron como fuera de sí de espanto gran rato, hasta que mirando más vieron unos hombres barbudos que andaban por los navíos, los cuales creyeron que debían ser algunos dioses, o gente de allá del cielo donde se ve bien, cuán ajena cosa era para los indios usar naves grandes, ni tener noticia de ellas. Hay otra cosa, que en gran manera persuade a la opinión dicha, y es, que aquellos animales que dijimos no ser creíble haberlos embarcado hombres para las Indias, se hallan en lo que es tierra firme, y no se hallan en las islas, que disten de la tierra firme 4 jornadas. Yo he hecho diligencia en averiguar esto, pareciéndome que era negocio de gran momento para determinarme en la opinión que he dicho, de que la tierra de Indias, y la de Europa, y Asia y África tienen continuación entre sí, o a lo menos se llegan mucho. En alguna parte hay en la América y Perú muchas fieras, como son leones, aunque estos no igualan en grandeza y braveza, y en el mismo color rojo a los famosos leones de África. Hay tigres muchos, y muy crueles, aunque lo son más comúnmente con indios, que con españoles. Hay osos, aunque no tantos, hay jabalíes, hay zorras innumerables de todos estos géneros de animales. Si quisiéremos buscarlos en la isla de Cuba, o en la Española, o en Jamaica, o en la Margarita, o en la Dominica, no se hallará ninguno. Con esto viene, que las dichas islas, con ser tan grandes y tan fértiles, no tenían antiguamente, cuando a ellas aportaron españoles, de otros animales tampoco, que son de provecho, y ahora tienen innumerables manadas de caballos, de bueyes, y vacas, de perros, de puercos, y es en tanto grado, que los ganados de vacas no tienen ya dueños ciertos, por haber tanto multiplicado, que son del primero que las desajarreta en el monte o campo, lo cual hacen los moradores de aquellas islas para aprovecharse de los cueros para su mercancía de corambre, dejando la carne por allí, sin comerla. Los perros han en tanto exceso multiplicado, que andan manadas de ellos, y hechos bravos hacen tanto mal al ganado, como si fueran lobos, que es un grave daño. De aquellas islas no solo carecen de fieras, sino también de aves y pájaros en gran parte. Papagayos hay muchos, los cuales tienen gran vuelo, y andan a bandas juntos. También tienen otros pájaros, pero pocos, como he dicho. De perdices, no me acuerdo haber visto, ni sabido que las tengan,
como las hay en el Perú, y mucho menos los que en el Perú llaman guanacos, y vicuñas, que son como cabras monteses ligerísimas, en cuyos buches se hallan las piedras besares, que precian algunos, y son a veces mayores que un huevo de gallina tanto y medio. Tampoco tienen otro género de ganado, que nosotros llamamos ovejas de las Indias, las cuales, demás de la lana y carne, con que visten y mantienen los indios, sirven también de recua y jumentos para llevar cargas, llevan la mitad de la carga de una mula, y son de poco gasto a sus dueños, porque ni han menester herraduras, ni albardas, ni otros aparejos, ni cebada para su comer. Todo esto les dio naturaleza sin costa, queriendo favorecer a la pobre gente de los indios de todos estos géneros de animales, y de otros muchos, que se dirán en su lugar, abunda la tierra firme de Indias. Las islas de todos carecen, si no son los que han embarcado españoles verdades, que en algunas islas vio Tigres un hermano nuestro, según él refería, andando en una peregrinación y naufragio trabajosísimo, mas preguntando qué tanto estarían de tierra firme aquellas islas, dijo, que obra de 6 u 8 leguas a lo más, el cual espacio de mar, no hay duda, sino que pueden pasarle a nado los tigres. De estos indicios, y de otros semejantes se puede colegir, que hayan pasado los indios a poblar aquella tierra, más por camino de tierra, que de mar. O si hubo navegación, que fue no grande, ni dificultosa, porque en efecto debe de continuarse el un orbe con el otro o a lo menos estar en alguna parte muy cercanos, entre sí. Capítulos sí que no pasó el linaje de indios por la isla Atlántida. Como algunos imaginan, no faltan algunos 108, que siguiendo el parecer de Platón, que arriba referimos, dicen, que fueron esas gentes de Europa, o de África, a aquella famosa isla, y tan cantada Atlántida, y de ella pasaron a otras y otras islas, hasta llegar a la tierra firme de Indias. Porque de todo esto hace mención el Crisias de Platón en su Timeo, porque si era la isla Atlántida tan grande como toda la Asia y África juntas, y aún mayor, como siente Platón, forzoso había de tomar todo el océano Atlántico, y llegar cuasi a las islas del nuevo orbe. Y dice más Platón, que con un terrible diluvio se anegó aquella su isla Atlántida, y por eso dejó aquel mar imposibilitado de navegarse, por los muchos bajíos de peñas, y arrecifes, y de mucha lama, y que así lo estaba en su tiempo, pero que después con el tiempo hicieron asiento las ruinas de aquella isla negada, y en fin, dieron lugar a navegarse. Esto tratan y disputan hombres de buenos ingenios muy de veras, y son cosas tan de burla considerándose un poco, que más parecen cuentos, o fábulas de Ovidio, que historia, o filosofía digna de cuenta. Los más de los intérpretes y expositores de Platón afirman, que es verdadera historia todo aquello que allí Crisias cuenta de tanta extrañeza del origen de la isla Atlántida, y de su grandeza, y de su prosperidad, y de las guerras que los de Europa y los de Atlántida entre sí tuvieron. Con todo lo demás muévense a tenerlo por verdadera historia, por las palabras de Crisias que pone Platón, en que dice en su Timeo, que la plática que quiere tratar es de cosas extrañas, pero del todo verdaderas. Otros discípulos de Platón, considerando que todo aquel cuento tiene más arte de fábula, que de historia, dicen, que todo aquello se ha de entender por alegoría, que así lo pretendió su divino filósofo. De estos es Proclo, y Porfirio, y aun Orígenes, son estos tan dados a Platón, que así tratan sus escritos, como si fuesen libros de Moisés, o de Esdras. Y así donde las palabras de Platón no vienen con la verdad, luego dan en que se ha de entender aquello en sentido místico y alegórico, y que no puede ser menos. Yo, por decir verdad, no tengo tanta reverencia a Platón, por más que le llamen divino, ni aún se me hace muy difícil de creer, que pudo contar todo aquel cuento de la isla Atlántida por verdadera historia, y pudo ser con todo eso muy fina fábula, mayormente que refiere el haber aprendido aquella relación de Crisia, que cuando muchacho, entre otros cantares y romances, cantaba aquel de la Atlántida. Sea como quisieren, haya escrito Platón por historia, o haya escrito por alegoría, lo que para mí es llano, es, que todo cuanto trata de aquella isla, comenzando en el diálogo Timeo, y prosiguiendo en el diálogo Crisia, no se puede contar en veras, sino es a muchachos y viejas. ¿Quién no tendrá por fábula decir, que Neptuno se enamoró de Clito, y tuvo de ella 5 veces gemelos de un vientre, y que de un collado sacó 3 redondos de mar, y 2 de tierra, tan parejos que parecían sacados por torno? Pues qué diremos de aquel templo de 1000 pasos en largo, y 500 en ancho,
cuyas paredes por de fuera estaban todas cubiertas de plata, y todos los altos de oro, y por de dentro era todo de bóveda de marfil labrado, y entretejido de oro, y plata, y azofar y al cabo el donoso remate de todo, con que concluye en el Timeo diciendo, en un día y una noche, viniendo un grande diluvio, todos nuestros soldados se los tragó la tierra a montones. Y la isla Atlántida de la misma manera anegada en la mar desapareció. Por cierto, ella lo acertó mucho en desaparecerse toda tan presto, porque siendo isla mayor que toda la Asia y África juntas, hecha por arte de encantamento, fue bien que así se desapareciese, y es muy bueno que diga, que las ruinas y señales de esta tan grande isla se echan de ver debajo del mar, y los que lo han de echar de ver, que son los que navegan, no pueden navegar por allí, pues añade donosamente. Por eso hasta el día de hoy ni se navega, ni puede aquel mar, porque la mucha lama que la isla después de anegada poco a poco crió, lo impide. Preguntara yo de buena gana, ¿qué piélago pudo bastar a tragarse tanta infinidad de tierra, que era más que toda la Asia y África juntas, y que llegaba hasta las Indias, y tragársela tan del todo, que ni a un rastro no haya quedado?